Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Estamos entrando ya a una etapa de aplicando el concepto de cosmovisión y cultura a la ciencia. Aunque en muchos casos el lado occidental, el pensamiento occidental, no deja entrar normalmente cosmovisiones en el proceso de reglas o de como características. Pero estamos consiguiendo otra clase de ciencia, de una cultura, de otra perspectiva. Esa es la ciencia no occidental. Ese es número uno. La primera lectura, y hay siete partes de lectura. Lo más importante, o lo que es importante, es el título es Cultura, Cosmovisión y Orígenes. Si uno entra en la serie para mirar nomás una ciencia no occidental número uno, sin entender la base o sin entender los parámetros establecidos y las definiciones de los términos establecidos en parte de la cultura o parte de la cosmovisión, puede ser que van a malentender también la aplicación a la ciencia. Entonces, por favor, si está entrando recién en la serie, estamos en casi la lectura número 25, más o menos, por allá, o 20, y entonces lo que pido nomás es que para poder tener una base, para poder entender lo que estoy tratando de comunicar, es para volver al principio y seguir los videos en su secuencia. Entonces estamos empezando para construir una ciencia no occidental. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de cultura y cosmovisiones y ciencia? Y eso es lo que desde el principio, desde la primera lectura, conferencia, dicho que estamos basando esta serie en una cita por un científico, Stephen Jay Gould. ¿Y por qué? La razón es, yo siempre he tenido muchas inquietudes sobre los orígenes y no entendí de cómo separar los diferentes modelos. Hay como 6 diferentes modelos de los orígenes, modelos científicos. Y entonces, ¿cómo deberíamos poder entender los diferentes modelos y separarlos? Y no entendí de verdad, no tenía los instrumentos, la capacitación, las capacidades para poder identificar los diferentes modelos y cuál sería el modelo mío, hasta que llegué a leer esta cita de Stephen Jay Gould, un biólogo científico, y decía: primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. Él está empezando a decir: miren, no todas las personas razonables ven la misma cosa, ven las cosas objetivas de la misma manera. Entonces son objetos, pero de alguna manera nosotros en la forma de observar los objetos estamos implementando algo en lo que entendemos la cosa un poco diferente, vemos la cosa diferente, observamos en una manera un poco diferente. Por eso creo que existen los diferentes modelos científicos. Luego él nos dice: la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Entonces, esos son los 4 factores en lo que hemos tocado en la serie antes por medio de la cultura y cosmovisiones. Los 4 factores entran bajo cosmovisiones. Entonces, eso es lo que es la base de la serie, es para decir que hay científicos que dejan entrar
los factores, que hay 4 factores identificados que entran en el proceso de pensar, de percibir el mundo, de observar el mundo. Por eso no todas las personas observan igual. Y son personas también que son científicos y científicas, son personas. Entonces, por eso tenemos los lentes que el experto o la experta es lo que son los lentes. Los lentes están estudiando los datos, están estudiando el mundo físico y está tratando de entenderlo, entender las diferencias y luego publica los datos, lo que han encontrado, lo que han podido entender. Pero lo que está publicado es algo de un producto de una persona que está implementando su propio punto de vista, su propia formación académica y sus propias creencias, que todo influyen en interpretar los datos. Eso se llama también la ciencia de la hermenéutica, que es la interpretación. Entonces los científicos también, o cualquier otra persona, está interpretando su mundo y va a interpretar desde una base o un punto de vista teoría, lo que habíamos aprendido es una manera de ver, es un esquema mental de ver el mundo, de mirar, observar el mundo por medio de un esquema mental. Entonces una teoría es en los 4 factores, en lo que está incluido en la cita de Stephen Jay Gould, es que la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar. Hay tantas cosas de observar, tenemos que elegir de cuál cosas. Y normalmente elegimos las cosas en lo que son más fáciles de explicar por medio de nuestra forma de esquema mental en base de las creencias. Y entonces elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Entonces no solamente está dando rayos coloridos personales a la observación, pero influye en cómo y qué percibimos. Entonces no es que estamos intentando de cambiar o poner tinta a la interpretación, pero nosotros no vemos las cosas de la misma manera. Y por eso es por experiencia directa de trabajar en otras culturas por varios 25 años. Ya entendemos es que la cultura influye no solamente en el área del vestir o de comer o de la música, pero es en la forma básica de pensar, de percibir, de entender el mundo y procesar la información. Entonces esa es la base de nuestra serie, es para poder entender el proceso, lo que implementamos en nuestro percibir el mundo. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado, un esquema de una casa para mostrar de cómo fluye, cómo es la secuencia de nuestro pensamiento, en lo que empezamos con lo de abajo, la cultura. Esos son los 4 factores de Stephen Jay Gould. Es que la cultura es la base y influye cómo pensamos, influye y pone una tinta de nuestra percepción del mundo. Y eso corresponde ¿cómo se llama? El Weltbild de los alemanes, el concepto de cosmovisión. Cosmovisión es el segundo concepto. El primer concepto de base se llama Weltbild. ¿Cuáles son todas las influencias externas del entorno, de nuestra cultura, de la familia, del pueblo, de lo que sea? Es que esos son lo que nos da una foto del mundo. Entonces ese quiere decir Weltbild,
es una foto del mundo. Y por medio de esta foto del mundo, establecemos entonces, o vamos a ir armando las creencias básicas, lo que son, según de Stephen Jay Gould, serían nuestros prejuicios. Prejuicios, ¿por qué? Porque son para juzgar. Entonces, para juzgar, para observar, para entender, hay que tener parámetros, hay que tener reglas de cómo. Entonces, esas son las creencias básicas, pero las creencias básicas son en base de nuestra fuente de conocimiento en lo que escogemos. Entonces, hay 4 fuentes reconocidas que son muy grandes, generales, pero son la intuición, que son la autoridad, que es la lógica humana, y también el empirismo o la observación, los 5 sentidos. Esas son las 4 fuentes en lo que uno puede escoger. Y entonces en este proceso estamos escogiendo una fuente de conocimiento confiable, pero según de nuestra tendencia cultural. Y eso es lo que vamos a entrar en la secuencia. Entonces vamos a escoger nuestra fuente, pero al escoger la fuente sería en base de la tendencia cultural. Entonces, porque ciertas culturas tienen tendencias. Y entonces ese no es normal, porque lo que estoy proponiendo, porque estoy mezclando un poco de los conceptos en lo que estoy yendo con Weltbild, que fue un concepto de 3 conceptos de los alemanes generado para incluir la cultura en su manera de pensar, su punto de vista, entonces, pero la fuente de conocimiento para escoger tiene que ver con la epistemología. Entonces, eso quiere decir que la epistemología de la filosofía no toma en cuenta la cultura, pero yo estoy tomando en cuenta la cultura por experiencia, por haber vivido 25 años y entender que la cultura influye en la forma de escoger de qué fuente. Y tenemos que escoger la fuente primero, antes las creencias básicas. Las creencias básicas vienen de otro rama de la filosofía que se llama la metafísica. La metafísica tiene que responder a las preguntas de la realidad. ¿Existe Dios o no? ¿Existe espíritus? ¿Existe en realidad existe el pensamiento o el mundo físico? Entonces hay varias preguntas lo que tenemos que responder bajo las creencias básicas de la metafísica. Pero antes de responder a las preguntas si Dios existe o no, hay que establecer su base, su fuente de conocimiento. Si la fuente de conocimiento es de autoridad, la autoridad incluye entonces Dios y su palabra. Entonces, si para responder a las creencias básicas, yo tengo que tener entonces mi fuente establecida, cuál sería entonces bíblica, y en la creencia de Dios. Entonces, creencias básicas corresponden a los prejuicios de lo que Stephen Jay Gould mencionó. Y luego tenemos un sistema compuesto, un sistema teórico compuesto para mirar el mundo tomando en cuenta el cimiento, la fuente y las creencias básicas. Tenemos un sistema teórico que solamente es el sistema de pensamiento, es como un sistema de filosofía. Y luego establecemos de cómo generar más conocimiento es por medio de los métodos. Y los métodos de conocimiento, de nuevo, tienen que ver con la epistemología. Entonces, en mi forma de pensar, la epistemología empieza en el cimiento con escoger la fuente de conocimiento confiable, pero luego hay epistemología de nuevo, después de la metafísica, en escoger los métodos de cómo llegar al conocimiento. Y después de los métodos ya llega a un modelo
un modelo. Eso es lo que estamos tratando de llegar, es poniendo entonces en la práctica, haciendo un modelo de nuestro sistema teórico y nuestras creencias básicas y nuestra fuente entonces de conocimiento. Esos son los diferentes modelos científicos de los orígenes. Eso es lo que tenemos que llegar y entender los diferentes pasos. Entonces, tenemos, según de Stephen Jay Gould, la cultura, los prejuicios, las teorías y los hábitos. Entonces, la cultura es la influencia de tendencia de cómo pensar. Y luego los prejuicios son las creencias básicas, lo que asumimos. No defendemos, no se puede defender, son asumidos nomás desde la base, desde la fuente. Entonces, prejuicios, teorías. Cuando ya tenemos las creencias, tenemos entonces el sistema y tenemos los métodos, ese forma un sistema teórico. Y teoría viene de teorín, de griego, que quiere decir un espectador. Es para mirar, es para observar. Entonces, por medio de las reglas, quiere decir, teoría es esquema mental para poder entender el mundo, para ver el mundo. Entonces, una teoría es algo que incluye todas las reglas, todos los métodos y todo lo que creemos en formar un esquema mental de cómo entender el mundo. Esas son teorías. Y hábitos, luego, es el hábito de aplicar, de siempre aplicar lo mismo, las mismas reglas, lo mismo esquema mental a todos los diferentes modelos en lo que necesitamos para vivir en el mundo. Puede ser un modelo científico, un modelo económico, un modelo político, un modelo académico, un modelo religioso. Entonces, ese es donde generamos los diferentes modelos que forman un hábito. Y ese corresponde al, tenemos Bill debajo, el Weltanschauung, lo que es la cosmovisión o worldview, y luego el Welt Model, que es el modelo, que es nosotros proyectamos al mundo nuestro modelo en lo que hemos ya construido. Entonces, esa es una figura del proceso de pensamiento, de cómo llegar a los diferentes modelos científicos y para entender sus diferencias. Sus diferencias mayormente se encuentran en las teorías, porque ese es el esquema mental de cómo mirar el mundo. Entonces, cada uno tiene un poco diferente teoría, tiene diferentes creencias básicas. Entonces, por eso estamos proponiendo diferentes modelos y luego mostrando cómo los diferentes modelos tienen diferentes reglas, vienen hasta diferentes culturas. Lo que estamos estableciendo es una casa ahora de pensamiento, la casa no occidental. ¿Qué quiere decir? No occidental es lo opuesto de lo occidental. Lo occidental fue formada una forma de pensar por los griegos. Hace los 600 años antes de Cristo, los griegos empezaron a desarrollar su propia forma de pensar y por medio de eliminar los dioses, eliminar lo sobrenatural y implementar la razón humana como su fuente de conocimiento. Entonces, en aquel tiempo, Grecia era el oeste del mundo más antiguo y de los pensadores más conservadores. Entonces, Grecia era hacia el oeste. Entonces, ganaron el nombre de occidentales. Y nosotros, yo como extranjero también de California, los Estados Unidos, nosotros y nuestra forma de pensar es muy similar a los griegos. Entonces nosotros somos ya los occidentales. Entonces no tiene que ver nada con dirección geográfica. Lo que tiene que ver es la forma de pensar. Y en cada país
hay gente occidentales y hay gente no occidentales en su forma de pensar. Entonces, no tiene que ver con direcciones geográficas o una ubicación en el globo. Lo que tiene que ver es la forma de pensar. Entonces, lo que estamos siguiendo es haciendo una casa no occidental de cómo pienso. Y ahora, eso me cuesta un poco más porque no soy no occidental, soy occidental. Entonces, ¿cuáles son las diferencias básicas? Según de la primera etapa, primer conceptos en lo que tratábamos en la serie eran cultura. Y como la cultura en el aula, como yo era como docente, profesor, y como la diferencia en lo que entre mi persona de pensar y los de mis estudiantes. Y había tanta diferencia, no tanta en la privada, pero yendo a la universidad pública ya hubo una mucha diferencia hasta el punto de no poder dictar bien la materia. Tuve que hacer varios cambios al pensum y los requisitos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias mayores? Habíamos notado 21 diferencias en lo que noté entre mi persona, mi forma de pensar y de mis estudiantes, pero vamos a tocar 3 de ellos. Y ese es, primero, los dominios universales. ¿Qué quiere decir? Nosotros aprendemos como occidentales que el mundo está dividido en un mundo natural y un dominio natural y un dominio sobrenatural. Y hay barras separando los dos dominios. Eso es lo que siempre pensamos en el mundo natural. Pero si el mundo fue creado y si Dios caminaba en el jardín con los Adán y Eva, los primeros creados, entonces, ¿de qué parte del mundo sería natural? ¿Estamos hablando de la cosa física, material nomás, o hay un dominio que se llama natural y que lo sobrenatural no entra? Ese es pensamiento occidental. En el pensamiento no occidental, no es natural y sobrenatural, es creador y creado, y no hay barras de separación. Son dos conceptos que no son lo mismo. El creador existía antes la creación, pero después de crear la creación, el creador caminó adentro su creación. Entonces era trascendente. No parte de la creación, existía antes la creación, pero después de la creación habitó adentro de la creación, caminó adentro de la creación hasta cuando se encarnó su Hijo Jesucristo. Entonces lo que tenemos es el creador que existe, pero sin barras, y lo creado existe. Y no son divisiones, no son diferentes dominios. Son del mismo dominio, pero no de la misma sustancia. Entonces Dios no es limitado ni compuesto por sustancias químicas o físicas. Pero entonces eso es lo que hay que entender, las diferencias. Materia y el espíritu. Nosotros occidentales pongamos primero la materia. Y la materia es dominante en nuestra forma de pensar. Cuando enfermamos siempre pensamos en las cosas físicas. Y tomamos o vamos al médico y buscamos un remedio que sea de medicamento. Mientras que en lo no occidental, la énfasis es el espíritu. El espíritu es primero, no la materia. El espíritu es primero y no hay barreras entre espíritu y materia. Aunque son dos cosas distintas, el espíritu puede influir la materia. Entonces, en el pensamiento no occidentales, la gente que se enferma puede pensar que es por medio de un espíritu. Su cuerpo físico está sufriendo, entonces de una forma del mundo espiritual, lo que está castigando, lo que... Entonces es un mundo, un dominio unificado del espíritu y la materia.
pero no quiere decir que el espíritu se reduce o puede reducirlo a la materia, pero que el espíritu puede influir la materia y habitan el mismo dominio unificado. Entonces, ¿cómo es su sistema operativo universal? Este hace referencia a puede, si existe Dios, entrar el sistema y cambiar la forma de cómo funciona. Entonces, en la forma pensamiento occidental, se piensa que el sistema es cerrado y que por eso se puede practicar la ciencia, porque siempre va a seguir funcionando de la misma manera. Y por causa y efecto, y ese se llama el principio de uniformismo. Entonces, el uniformismo, aunque muchos creen que tiene que ver con la velocidad de eventos, su principal idea es el uniformismo de causa y efecto, sistema cerrado para siempre funcionar por las leyes naturales. Y ahora, en lo no occidental, su sistema no está cerrado y su sistema no funciona por leyes naturales. Su sistema funciona por procesos, y los procesos pueden ser cambiados o ajustados por el poder, el espíritu. Puede ser el espíritu del creador o puede ser los espíritus creados. Entonces es sistema abierto, gobernado por el creador o espíritu creado. Ese le da entonces el cimiento de la casa. Punto cero. Lo que tenemos acá, punto cero, es la influencia de la cultura, el Weltbild, eso es lo de abajo. Punto número 1 es establecer entonces su forma de fuente de conocimiento confiable. Eso es lo que en el siguiente, lo que vamos a ver. Ok. La casa no occidental, ya tenemos la base, que no es el cimiento, pero es el lote, es la tierra en lo que la casa está, y como la tierra controla lo que puede, o permitir lo que puede ser construido sobre la tierra, así es en la forma de Weltbild, es lo que influye lo que puede ser construido sobre la tierra como lote. Y ahora, el punto número 1 era la fuente de conocimiento confiable. Y hay 4 fuentes reconocidas generalmente, que es el conocimiento de fuente intuitivo, que quiere decir que es la fuente de lo que confío, es interno de mí y está basado en mis sentimientos y en mis emociones. Ese es intuitivo. Yo sé que es verdad. Yo sé cómo. ¿Por qué? No sé. No puedo defenderlo solamente. Es por medio de sentir. Ese es intuitivo. Número 2, conocimiento de fuente autoritario. Ese sería de autoridad externa de la persona. No está el sentimiento interno, ya es algo externo, es una persona, es un libro, es una imagen, lo que sea, es autoridad externo. Tercero es conocimiento de fuente lógico. Entonces ya la fuente es de conocimiento, lo que genera más conocimiento sería implementar la lógica humana. Y número 4 es conocimiento de fuente empírico. Eso quiere decir por medio de los 5 sentidos, mayormente la observación. Entonces, esas son las 4 fuentes reconocidas en lo que podemos nosotros escoger como fuente de conocimiento confiable. En la primera casa, los occidentales, escogimos normalmente conocimiento de fuente de lógico, de la fuente lógica. Entonces, eso es lo que, el lógico es lo que implementamos mayormente, la humana razón. Pero los no tienen diferente. Ok, empezamos de cero.
Cero es la tierra y la cultura no occidental. Y es creador, creado, es espíritu, materia. El espíritu tiene dominancia sobre la materia y sistema abierto no predecible. Eso lo hace la ciencia un poco difícil porque no se puede predecir si es sistema abierto. Y para hacerlo predecible tiene que cerrar el sistema. Pero si se cierra el sistema, entonces no puede tener Dios en el sistema y no puede tener revelación bíblica, no puede tener milagros. Entonces uno tiene que decidir su sistema. ¿Está abierto o está cerrado? Y mantenerlo por todo el proceso. Entonces ya tenemos punto cero. Punto cero es el lote. Y ahora, número 1, la fuente. ¿Cuál sería la fuente? La fuente en este caso sería el autoritario, que Dios revelado por revelación general y especial. ¿Qué significa? Entonces, lo que estamos representando ahora es el pueblo hebreo, en su forma de escoger que Dios se reveló a sí mismo por medio de revelación general. ¿Qué quiere decir? General es por lo que fue creado, por el mundo físico que no habla. El mundo físico, lo que es ahí como mostrando las cualidades de Dios. Y la revelación especial sería cuando Dios especialmente apareció en el jardín, o cuando Jesucristo apareció, cuando nació, o cuando los profetas entonces recibieron palabra de Dios y informó al pueblo de lo que Dios quería comunicar. Ese es especial. Entonces aquí tenemos ya la base o el build, punto cero, y el cimiento de fuente escogida de conocimiento confiable. Ya estamos entonces con la casa establecida con un cimiento, y el cimiento está muy distinto que el cimiento de la casa previa, de la casa de la ciencia occidental. Entonces esas son diferentes formas de entender el mundo por medio de una teoría o sistema teórico que es diferente. Y un sistema teórico es una mente, un esquema mental de cómo ver el mundo, cómo entender el mundo. Entonces está a base de la cultura no occidental y su forma de entender el mundo. Tiene diferente esquema mental. Entonces aquí estamos acabando con la primera lectura de la ciencia no occidental. De nuevo, somos Tim y Holly Nikki. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo. Hasta luego.